El día de hoy estamos debatiendo durante toda la jornada la ronda semifinal de la segunda competencia nacional de debate sobre derechos políticos. En esta ocasión nos honra con su presencia al integrar el jurado calificador Luis Jaime Alcaraz, Alexander Reyes Guevara y preside Marta Alejandra Tello Mendoza, todos ellos provenientes de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este ejercicio de debate, el dilema es el A. Un funcionario público electo puede bloquear a un ciudadano en sus cuentas de redes sociales. El equipo a favor es el 530 y está integrado por la oradora número 1, Jessica Zavala Rangel, el orador número 2, Carlos René Orellana. En cuanto al equipo en contra, esta postura será defendida por el equipo 750, con orador 1, Marco Polo Ortiz, orador 2, Arturo Segura Jiménez, y como auxiliar de mesa, Melissa Mares Ortiz. Me serviré a leerles algunas de las reglas básicas para este ejercicio de debate. En primer lugar, señalar que cada equipo cuenta con 15 minutos en total para realizar su exposición. El tiempo será cronometrado en forma regresiva a partir del momento en el cual el moderador ceda el uso de la voz. Se solicita a los oradores indicar el momento en el cual ha concluido su exposición y en ese momento el reloj será detenido. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario será penalizado en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser decidida libremente por los equipos. Cada uno de los 2 oradores deberá obligatoriamente hacer uso de la voz en 2 ocasiones. No hacerlo implicará penalizaciones en términos de puntuación. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno de que se trate, si el orador continúa hablando, será interrumpido. En los 3 primeros turnos de participación de cada equipo, deberá intervenir solamente uno de los 2 oradores. Únicamente en el último turno de participación y con el propósito de que puedan agotar todo el tiempo disponible, pueden hablar ambos miembros del equipo, siempre y cuando se haya cumplido con la regla de 2 participaciones por cada orador. Una vez que se haya cumplido el tiempo que cada equipo tiene para exponer sus argumentos, los miembros del jurado formularán al menos una pregunta a cada uno de los oradores. Cada equipo contará con hasta 5 minutos para responder a las preguntas que se le formulen, pero no es obligatorio que los usen en su totalidad y no se aplicará penalización alguna por el tiempo que dejen en el reloj. Como sabemos, existen 8 aspectos a calificar, de los cuales 2 son de forma y 6 son de fondo, y en cada uno de ellos los jueces otorgarán una calificación mínima a cada orador de 10 puntos y una máxima de 100. Sabemos además que los jueces otorgarán una calificación global por equipo que implica dividir 100 puntos entre ambos equipos. Los jueces no pueden otorgar 100 puntos a un solo equipo, sino que podrán hacerlo como mínimo 10 puntos y con un máximo entonces de 90 puntos. De conformidad con lo anterior, cada orador de manera individual podrá obtener hasta 800 puntos y el equipo en conjunto hasta 1690 puntos. Las penalizaciones en las cuales, de acuerdo con el criterio de los jueces, se hagan acreedores los concursantes, serán descontadas de la puntuación total de los equipos. Recordamos que está prohibido leer los argumentos y los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden, durante sus exposiciones, consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales de difícil memorización, pero no pueden leer sus argumentos. Esta conducta podría ser penalizada hasta con 100 puntos. Para iniciar con este ejercicio de debate, recordamos a todos los aquí presentes que por favor mantengan su teléfono celular apagado o en vibración, de preferencia apagado, con la finalidad de no distraer a los participantes. ¿Se encuentra listo el equipo a favor para iniciar con el ejercicio de debate? ¿El equipo en contra? ¿El jurado calificador se encuentra listo? ¿Tiempo? Bien. Considerando que todos nos encontramos listos para iniciar con este ejercicio de debate, cedemos el uso de la voz a la postura a favor para que realice su introducción. Buenos días, jurado calificador, compañeros debatientes y todo el público que hoy nos está acompañando. Sin duda, el derecho ha logrado tocar puntos de vital importancia en nuestra sociedad, puntos que probablemente años atrás ni siquiera lo hubiéramos imaginado. Tal es el caso de las redes sociales. Las redes sociales en los últimos años han tenido un gran impacto en la clase política, en la clase pública y además en la democracia que existe en nuestro país.
Y es justo eso lo que llevó a los políticos mexicanos a incursionar en un campo que no conocen, que no dominan y que peor aún, en un campo en el que ni siquiera existe regulación dentro de nuestro país. Y es esto lo que nos lleva a presentar el dilema del día de hoy. ¿Un funcionario electo puede bloquear de sus redes sociales a un ciudadano? Y en el caso particular, la gobernadora electa Yolanda de la Cueva podía bloquear de su cuenta de Twitter al usuario @nolesqueremos. La respuesta es sí. Sí podía bloquear al usuario @nolesqueremos de su cuenta de Twitter. En primer lugar, porque al momento que ella realizó esta acción de bloquearlo de su cuenta de Twitter, ella se encontraba en calidad de ciudadana. Una ciudadana con una total libertad de realizar este bloqueo de las personas que pueden traerle beneficio o no en su red social. Cabe recordarle aquí al equipo contrario el artículo 128 constitucional, que nos dice que para que un funcionario público pueda comenzar a ejercer sus funciones, lo primero que tiene que hacer es la toma de protesta, sin excepción alguna. Y en este caso, Yolanda aún no había hecho su toma de protesta. Ergo, ella es una ciudadana más, una ciudadana como ustedes y como nosotros. Ahora, también, si nos vamos en este caso en concreto, lo primero que tenemos que hacer es que Yolanda actuó con una total libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no solo actuó como ciudadana, sino que también mostró una actitud ya de funcionaria electa. Esto es, mostró una disposición y una apertura al diálogo con el usuario. Sin embargo, lo único que hizo fue ofenderla, amenazarla e intimidarla por medio de esta red social. Por lo cual, fue una acción totalmente natural el haberlo bloqueado de esta red social. Ahora, si nos vamos también, nos dice que este tipo de conductas negativas pues no pueden existir dentro de lo que es esta democracia. Y también hay que recordar que Yolanda Málaga sí era una gobernadora electa hasta ese entonces, pero también hay que recordar que ella en todo momento estuvo dispuesta a entablar este tipo de conversación, este tipo de diálogo, y que en reiteradas ocasiones ella le solicitó esta reunión a la cual nunca se aparecieron. Esto nos deja un mensaje claro. Ellos en ningún momento querían un acceso a la información, ni mucho menos una reunión con la gobernadora electa. Lo que ellos buscaban era evidente: molestar, hostigar e intimidarla. ¿Por qué? Porque esta cuenta ni siquiera hay certeza o seguridad de quién está manejando esta cuenta. Ahora bien, también hay que recordar que la acción del bloqueo ha sido lo más ideal o lo más idóneo que pudo haber hecho en ese momento. Hay que recordar el contexto social en el cual vivimos en nuestro México, un contexto social de peligro y donde como ciudadanos tenemos miedo a lo que nos puedan hacer. Y el estar recibiendo amenazas no es para menos. Otro punto importante que hay que tocar es que esto evidentemente no fue una restricción a su libertad de expresión, ni mucho menos al acceso a la información. Porque si bien estos son derechos bastante amplios, pero también hay que saber que estos no son derechos absolutos, son derechos que cuentan con limitantes. No podemos confundir la libertad de expresión con la excusa o el pretexto ideal para comenzar a ofender, para comenzar a intimidar o para comenzar a menospreciar a las demás personas. Aquí en esta acción cabe recalcar que no hubo un menoscabo a ningún derecho político ni a ningún derecho humano del usuario @nolesqueremos. Pero si dejamos de un lado lo que es el tema jurídico y nos concentramos más en un campo fáctico, hay que recordar que estamos en una plataforma virtual, Twitter, pero también privada. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay inmiscusión por parte de funcionarios públicos, ni mucho menos por instituciones del gobierno. Como ciudadanos nos estamos ateniendo a los términos y condiciones de la plataforma, términos y condiciones a los cuales se sujetó Yolanda, así como el usuario @nolesqueremos, términos y condiciones en los cuales ambos sabían que podían bloquear y ser bloqueados en la misma. Por eso le hago una pregunta al equipo contrario. ¿Ustedes creen que por el hecho de ser funcionario público, el Estado me puede limitar el uso o el acceso total de una aplicación virtual? ¿Es cuándo? Concluida la introducción de la postura a favor, cedemos para el mismo efecto el uso de la voz y la postura en contra. Muy amable, muchas gracias. Si miras cualquier organización moderna y te cuestiones cuál es el instrumento de poder más potente,
verás qué es la información. Ricardo Salmer. Buenos días, honorable jurado calificador, compañeros polemistas y a su vez todo el público que nos acompaña. El día de hoy estamos reunidos para debatir un problema y un tema muy importante, el cual es si un funcionario público electo puede bloquear a un ciudadano en sus cuentas de redes sociales. Para lo cual, mi compañero Arturo Segura, mi compañera Melissa Mares y su servidor Marco Polo Ortiz, vamos a pronunciarnos rotundamente en contra de este bloqueo, toda vez que este tipo de prácticas no benefician en lo más mínimo al ejercicio pleno de la democracia en este país. Antes que nada quisiera hacer un breve recorrido histórico sobre la evolución que ha tenido la democracia en términos occidentales. Primeramente tenemos que hablar que en la antigua Grecia, considerada la cuna de la democracia, los que eran considerados ciudadanos acudían a un lugar, a un punto en tiempo y en forma. Este lugar es conocido como el ágora. Aquí los ciudadanos tenían la oportunidad de hacer públicas sus ideas, sus criterios y generar un ambiente de consenso o de disenso, un ambiente de pluralismo. Posteriormente se entiende que por el crecimiento demográfico y el aumento en el número de habitantes que tenían las ciudades, tuvieron que hacerse algunas modificaciones a este tipo de instrumento, y es cuando nace la democracia representativa, cuando ahora los ciudadanos ceden la oportunidad a un representante de atender los asuntos públicos y políticos. Como ven, la democracia jamás se ha dejado de lado y se ha tratado de consolidar. Y les traigo una buena noticia. Hoy en día podemos hablar de una nueva ágora pública que se llama redes sociales, porque las mismas le permiten a los ciudadanos estar en igualdad de condiciones, tanto en tiempo, en forma y en espacio, para ejercer y dar a conocer naturalmente sus ideas. A continuación, voy a comenzar a escribir nuestras líneas argumentativas. Primero, lo que se tiene que prohibir es que los funcionarios públicos aún electos bloqueen a los ciudadanos en sus cuentas de redes sociales, porque esto afecta directamente, como decía mi compañera, al ejercicio del derecho y acceso a la información, que a su vez es un garante para la libre expresión de las ideas y se relaciona íntimamente con el derecho a la libertad de expresión. Esto no lo digo yo. Esta relación que existe entre ambos derechos está sustentada por el criterio 101-1519 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entendemos que a México le gusta la democracia, que México adopta en su artículo 40 una república representativa. También entendemos que el artículo 6, que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también reconoce esta necesidad. Entonces, en un segundo momento, también entendemos que por recomendación general número 34 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se privilegia el acceso a Internet como un medio fundamental para que las personas hoy en día ejerzan sus derechos y le den vida a la ágora pública de la que les comencé a hablar. En un tercer momento, el equipo 750 reconoce que no todos los derechos, porque más bien los derechos no son absolutos, no son, que admiten un tipo de restricciones, tanto el derecho al acceso a la información como el derecho a la libre expresión de las ideas. Admiten restricciones, pero estas restricciones no contemplan el bloqueo por parte de los funcionarios públicos electos, que tienen que ser considerados como representantes a un ciudadano. Y esto lo establece el criterio 201-4519 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeros, seamos realistas y apelemos al contexto del que tanto hablo. Para que exista una restricción, tiene que existir una ley. Y hoy en día, compañeros, en el tema que nos ocupa, que es si un funcionario público electo puede bloquear a un ciudadano en sus cuentas de redes sociales, no existen regulaciones. Es cuanto. Concluida la intervención del equipo en contra, cedemos el uso de la voz a la postura a favor para su primera réplica. Buenos días, jurado. Efectivamente, como dice la contraparte, antes existía un ágora en la antigua Grecia en la cual se podían difundir estas ideas. El tema aquí es que la contraparte está diciendo que los medios sociales es la única ágora moderna en la cual se ha desenvuelto la comunicación entre la ciudadanía. Esto no es así. Hay diversos medios de comunicación en los cuales se puede hacer efectiva esta comunicación. También, efectivamente, el acceso a la información es un derecho humano a la cual la Suprema Corte, así como la Constitución,
está siendo garantizado por diferentes y diversos organismos, tanto órganos autónomos constitucionales contenidos en la propia Constitución. También dice, efectivamente, compañero, debe de haber una ley. El caso omiso del Poder Legislativo ante esta tesitura de problemas en las redes sociales es lo que nos trae a este debate precisamente. Pero vamos a discutir una cosa, las redes sociales. ¿Cómo es que puede garantizar el Estado el acceso a la información mediante redes sociales? Tengo que hablar de dos principios fundamentales, que es la certeza jurídica y es la seguridad jurídica. Hay que mencionar grandes autores italianos como Calamandrei, Giovenda y Carnelucci, los cuales fueron precursores del derecho, de la teoría general del derecho procesal, y fincaron las bases para un acceso libre a la justicia. No solo eso, sino que precisamente estos principios es lo que carecen las redes sociales. Vamos a ver, ¿en qué están denominados o en qué están desarrolladas las redes sociales? En el Internet. ¿Qué es el Internet? Es algo tan complejo que incluso físicos han dicho que están basados bajo teorías cuánticas. Lo mismo dice Ted Stevens, un gran informático, que la misma es un laberinto lleno de cerraduras, puertas, túneles encriptados, mágicos, que nada más aquel que tiene conocimiento de esta información lo puede usar a su favor. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué tan maleables son las redes sociales? Entonces vamos a saber que el Internet, si es una herramienta eficiente, es la idónea, precisamente. Entonces vamos a hacer caso del siguiente ejemplo. El 28 de junio del presente año se llevó una de las exposiciones más corruptas que ha tenido el Estado mexicano. Me permito mencionar a los investigadores norteamericanos Alan Haburak y Shanice Bland, que hicieron una investigación a empresas aquí en México que colaboraban con el Estado mexicano, haciendo una de estas mención de nombre Víctor Hilar, presidida por Carlos Merlo, que en la misma investigación dijeron que en una semana, hasta un mes, creaban de 100,000 a 1,000,000 de bots. Bots que están destinados a realizar conductas como comentarios, conductas como compartir publicaciones, hacer de determinada manera en la cual pueda el ciudadano ver en estas redes sociales una mejor percepción del mismo, haciendo una contaminación total, una información totalmente contaminada. Es así entonces, entonces las redes sociales tan idóneas para ejercer el acceso a la información. Ciertamente hay información. El Estado mexicano no puede garantizar un derecho a la información cuando la misma no tiene la tecnología suficiente para salvaguardar estos derechos. Entonces, esto no significa que haya una omisión de parte del Estado mexicano en la garantía de estos derechos. Hay precisamente órganos autónomos constitucionales como el INAI, como el INCAI, que precisamente, compañeros, en el mismo, para hacer una petición mediante estos órganos de transparencia, tiene que ser una petición cordial. Es así que en el caso particular les hago una pregunta, compañeros. ¿Quién, en el caso concreto de Mirta Yolanda Málaga de la Cueva, aduce que se le violenta un derecho por este bloqueo? Es Juan. Agradecemos al equipo a favor. Tiene el uso de la voz la postura en contra. Sí, gracias. Compañeros, he estado escuchando con atención su argumentación, pero me parece que inician de una manera correcta, pero sus conclusiones son totalmente erróneas, ya que quieren establecer el derecho a la privacidad como una cuestión absoluta. Déjenme explicarles por qué está equivocado. En primer momento, la cuestión del funcionario público electo. No olviden que al momento que se les pide constancia de electo, ya no es un simple ciudadano, ya es un representante popular, no solo de la gente que votó a su favor, sino que también de la que está en contra de él, de todo un electorado. Así, compañeros, déjenme dejarles esto en claro. Ese electorado tiene ese interés de saber toda la información que emite su representante, porque va a influir, a incidir directamente en su vida pública, en su vida comunitaria. Y esto tiene sustento en un criterio que me permito citar. Criterio de numeración 236-36 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente. El criterio de interés público debe fundarse en la información que el público considera relevante para la vida comunitaria.
Dicho esto, ya sabemos por qué la relevancia pública de este representante popular, aunado que este ciudadano, ahora representante, no dio permiso a esa intromisión en su vida privada. La compañera Yolanda dio el permiso desde que quiso acceder a un cargo público, desde que accedió a la contienda electoral, de un consentimiento tácito, por querer establecerse como un personaje idóneo para acudir y para ejercer una función pública. Esto tiene sustento en el siguiente criterio que también me permito citar, que se refiere al criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la 10ª época en su numeración 240-22, que establece los límites de crítica son más amplios si esta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática están expuestas a un más riguroso control de sus actividades. Queremos ser empáticos, compañeros polemistas. Aquí no se trata tanto de la calidad del sujeto en cuestión, sino de la información que éste emite en relación a las actividades que ejerce. Esto lo sustentamos con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En concreto, en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica y de Imer contra Argentina, que en síntesis establece que el umbral de protección no se constriñe a la calidad del sujeto en sí, sino a las actividades, actuaciones que realiza este que tengan interés o relevancia pública. En tercer momento, me llama la atención que estamos de acuerdo, compañeros. El Internet, las redes sociales, es un canal idóneo, formal de comunicación, como mi compañero Marco Polo ya estableció. Es el ágora moderno, aunque luego mi compañero polemista se contradijo. Pero actualmente ya es el ágora moderno. El ágora de la Grecia actualmente se aplica en las redes sociales por su cuestión de pluralidad de ideas, de inmediatez de interacción entre ciudadanos y representantes. Esto a la vez está sustentado con la observación general número 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que señala que las redes sociales es un canal idóneo e incluso formal para la comunicación. Además, compañeros, no solamente nos estamos sustentando en interpretaciones jurídicas, sino en hechos reales. En primer momento, a nivel nacional, el ejemplo de Yo Soy 132. Nació un movimiento con el afán de combatir una verdad oficial que se nos quería imponer. Y en segundo momento, de nivel internacional, que la interacción social en las redes sociales puede incluso llegar a cambiar formas de gobierno. Tenemos el ejemplo de las primaveras árabes. Compañeros, sus argumentaciones son buenas al establecer ciertas cuestiones, pero siempre tienden al error, a querer establecer la privacidad como un derecho absoluto. Y les recuerdo, los derechos no son absolutos, se ponderan al caso en concreto. El derecho a la privacidad no faculta a establecer el bloqueo como una medida de restricción a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, que les quiero recordar, estos son derechos fundamentales que aceptan una mínima restricción y solo en casos específicos y concretos. Y como lo señala la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio 201-1549 y a su vez en la observación general número 10 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la única manera para restringir la libertad de expresión y el acceso a la información es mediante una normativa que establezca de manera idónea y proporcional dicha restricción. Como ya lo dijo mi compañero al inicio, no existe esa normativa a nivel nacional. Lo que sí tenemos es la manera de cómo se debe interpretar el derecho de acceso a la información en casos como estos, cuando no hay nada establecido. Y es en nuestro artículo 6, el artículo 6 de la Constitución, que establece que el acceso a la información debe ser interpretado conforme al principio de máxima publicidad. Lo mismo que está sustentado en el siguiente criterio que me permito citar, que es el criterio número 229-49 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la 10ª época, que va a la misma finalidad conforme a nuestra Constitución en establecer la máxima publicidad. Es decir, indubio pro transparencia, que significa, en caso de duda, por la transparencia, por el acceso a la información, por la persona, es cuando. Agradecemos a la postura en contra y para su tercera intervención tiene el uso de la voz, postura a favor.
bueno, compañeros del equipo contrario, hoy solo les voy a pedir que realmente presten atención a los argumentos que estamos presentando. Si bien ustedes hablan de que hay una presunta violación al libre acceso a la información, así como de la libertad de expresión. La libertad de expresión, se los dije desde un inicio, no es absoluta, por lo cual esta se puede limitar en cuanto tú transgredes los derechos de otra persona, tal cual se hizo al momento de reiterar insultos y amenazas a la señora Yolanda, así como un libre acceso a la información. En el caso concreto no hubo una prohibición a la información, hubo un total acceso. Compañeros, nacimos en la época de la tecnología. Por si no lo saben o no han aprendido a usar bien lo que es la plataforma de Twitter, les tengo una gran noticia. A pesar de que una persona te bloquee, tú puedes acceder a su perfil y tener completo alcance de las publicaciones del mismo. ¿Por qué? Porque no se necesita una cuenta para acceder al perfil público de alguien. Esto es, lo único que Yolanda de la Cueva hizo fue evitar que hubiera esa interacción maliciosa a través de la red virtual, porque si bien ella eligió ese como un espacio público para poder interactuar con la ciudadanía, pero no para recibir este tipo de comentarios. Ahora, dijeron algo muy interesante. A México le gusta la democracia. ¿Realmente le gusta la democracia? Vivimos en un país que en este año tuvimos más de 100 muertes a candidatos, a políticos o a funcionarios electos. ¿Eso es la democracia? ¿Es una verdadera democracia en México? Ahora bien, otro punto que ustedes decidieron tocar es si el derecho fundamental al Internet. Pues siguiendo entonces esta lógica, esta línea argumentativa que ustedes hoy nos han expresado, entonces caeríamos en una redundancia en que tendríamos que obligar a los funcionarios a contar con una cuenta de Twitter, o, peor aún, tendríamos que obligar a Twitter, la plataforma, a que cree una cuenta especial para funcionarios públicos y una para ciudadanos. Evidentemente, la de funcionarios públicos ni siquiera tendría la opción bloquear, porque la norma ya le estaría prohibiendo realizar eso. Eso es caer totalmente en lo absurdo. Y ahora, lejos de todo este contexto jurídico, también hay un contexto sociológico y psicológico para fundamentar nuestra postura. En el ámbito sociológico, vivimos en un México en el que la mayoría de los ciudadanos se siente inseguro, en el que la mayoría de los ciudadanos no puede salir a la calle y no confía en las autoridades. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un miedo, no solo a las autoridades, sino también a los demás ciudadanos. Un miedo a las amenazas, a que las amenazas virtuales puedan salir de ahí y transformarse en la realidad. Y eso es lo que hay. Por eso también abundamos en el ámbito psicológico. Yolanda de la Cueva, es lógico que haya sentido miedo a esta amenaza contundente, a esta amenaza, a estos insultos y estas agresiones a ella. No le bloqueó el acceso a la información, le bloqueó el acceso a que pudiera seguir molestándola u hostigándola, porque en ningún momento el usuario se prestó para ir y sostener esta reunión. Evidentemente él no quería tener esta reunión, no quería obtener esta información, él solo quería molestar y hostigar la esfera jurídica de lo que es la señora Yolanda de la Cueva. Y bueno, también creo que todo derecho lleva sus responsabilidades, y esto es que nosotros también podemos limitarnos a nosotros mismos los derechos. Y eso lo hizo el usuario, no le creemos al momento de solicitar información o de solicitar un diálogo por medio de amenazas o de insultos. Hasta en el INAI, para pedir una información, ahí dice específicamente, tienes que pedirlo con respeto. Es cuanto. Cedemos el uso de la voz a la postura informada. Claro que sí, muy agradecido. Compañera, permítame recordarle que la persona que maneja el caso, la señora Yolanda, ya no es un funcionario público, porque está legitimado por todos y cada uno de los votantes, de las personas que salieron el día de la jornada electoral a depositar su sufragio en la urna, aún y cuando no votaron por ella. Ahora está legitimado. Y si eso no le parece suficiente, compañera, la candidata, en su momento ahora representante, ya cuenta con una constancia de mayoría que le conceden los organismos electorales, que la facultan para tomar el cargo. Entonces, estamos de acuerdo en que no es una ciudadana normal. Aparte, si apelamos al criterio que establece el artículo 312 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vamos a darnos cuenta que este es un acto de autoridad que cambia la condición jurídica de la candidata. Ahora tiene más responsabilidades y más obligaciones. Estamos de acuerdo hasta ahí. Ahora, remitiéndonos precisamente al caso práctico, compañeros economistas, yo me doy cuenta de que sus argumentos, si bien están trabajados, si bien los prepararon, tienen poco sustento jurídico. La mesa sí, que tuvieron que remitirse a atacar a las redes sociales,
y atacará a nuestras personas en una falacia atómica. Estamos remitiéndonos a los argumentos, compañeros, y hay que manejarnos sobre eso. Contestando a que las redes sociales generan violencia, generan falta de diálogo, compañeros, yo quiero recordarles que en el caso hipotético, en el caso que nos ocupa, organismos oficiales establecieron una ronda de debates en los cuales se ejerció violencia, pero fue física la violencia. Estuvieron presentando fotografías y calumnias. Entonces se lleva a suspender el debate. Si eso les parece una dinámica favorable para la democracia, para los procesos electorales, al equipo 750 no le favorece. Hablan de difamación. En el caso hipotético, al cual me vuelvo a remitir, los participantes y los contendientes en la esfera político-electoral utilizaron a los medios para difamar a sus candidatos, a sus opositores. Entonces, eso pedimos aquí. Compañero, usted hablaba precisamente de la importancia de la tecnología y la importancia de gobiernos eficientes. Y es aquí cuando yo le pregunto, dígame usted, de forma puntual, si conoce un vehículo o un canal de información formal que trabaje en tiempo real y que además garantice la seguridad de los usuarios. Esto que permita el diálogo entre gobernantes y gobernados, por una parte. Ahora, hablando de mecanismos formales, compañeros, claro, hay que respetar las instituciones, claro que hay derechos de petición como lo establece el artículo 8, pero eso es distinto a lo que plantea en este momento el dilema que nos ocupa. Y por eso quisiera preguntarles también, díganme, ¿qué figura jurídica conocen que obligue a este representante, que es funcionario público electo, que dejó de ser candidato, que ya superó el proceso de elección, pero que aún no toma posesión del cargo, a darnos información? Quiero saber cuál es esa figura jurídica. Y recordarles, compañeros, que el juicio de amparo no procedería, toda vez que esta persona aún no cuenta con las características de autoridad. Compañera, la democracia reconoce muchas figuras, y una de ellas es la oposición. Y los argumentos que ustedes como equipo han versado en este momento, lo que intentan hacer es justificar la censura. Y en este momento el equipo está de acuerdo en que una práctica de censura dentro de un ambiente eminentemente democrático no puede ser tolerable, compañeros. Así que les agradezco mucho y es cuanto. Muchas gracias. Agradeceremos a los equipos que a partir de esta última intervención establezcan sus conclusiones. Para ello, cedemos el uso de la voz a la postura a favor. Primeramente, jurado, compañero, usted habló del caso de Kimmel contra Argentina. No le venga a decir mentiras al jurado. No se trata de eso. Se trata sobre un periodista que hizo un trabajo en específico sobre los delitos que hicieron los sacerdotes en aquel tiempo en Argentina. También nos dice el tema de interés público. El interés público, como le dice en la tesis 1785-9411, nos dice que es un criterio no aislado, sino que tiene que tener inmerso el orden jurídico. También nos dice la contraparte sobre una confusión de legitimidad formal o sustancial, ya que nos dice que todos aquellos que fueron a votar por ella son el total de la población que conforma este Estado. También nos dice si hay un canal rápido y que tenga seguridad. Es precisamente este el problema. Es un medio de comunicación rápido, el Twitter, pero que no puede garantizar la seguridad a los propios ciudadanos. También dice que no se meten en temas de actos de autoridad. Hay que recordarles a sus compañeros que ya hay una figura de acto de autoridad por equiparación en la reforma de la ley de amparo. Hay que dejar en claro que esta postura siempre ha dejado en claro que la gobernadora Mirta Yolanda siempre tuvo acceso a audiencia, siempre le dio la tolerancia que una funcionaria, en su caso como ciudadana también, le dio a este usuario, que en primero no sabemos su agravio, no sabemos su personalidad y por lo tanto no sabemos sus agravios. Este contexto histórico sobre los asesinatos es una condición natural e inmersa que tuvo la propia gobernadora. Es cuanto. Agradecemos por su última intervención a la postura a favor. Tiene el uso de la voz para realizar la misma conclusión el equipo. Sí, gracias, compañeros. Hubiera sido un placer debatir con ustedes, pero ya van dos palabras a la línea que lo cansan. En primera, sí sabemos usar las redes sociales. Tan es así que, como lo establecía la sentencia del Instituto Caballeresco contra Donald Trump, establece que en lugar de bloquear a un ciudadano, es posible multarlo para que siga viendo la información, solo que ya no lo retuite directamente. En el segundo momento, señor compañero, no me llame mentiroso. Así lo establece la concepción Kimmel contra Argentina, su sustento, y lo sostengo. Compañeros, tienen que recordarse que su argumentación tiende al error. Están dejando al lado la observación general número 34, donde nos menciona
la necesidad y las obligaciones que tiene el Estado de garantizar la libertad de expresión en manera de recibir y difundir información. Y las redes sociales son los canales idóneos para hacer esto, por la progresividad y por la inmediatez entre los ciudadanos y los representantes. Por eso hay que luchar por aquello. Es cuanto. Una vez finalizada la conclusión de la postura en contra, es momento de iniciar con la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos al honorable jurado calificador que formule las mismas en primera instancia la postura a favor y posteriormente a la postura en contra. Bueno, pues quiero empezar felicitando a los equipos, ¿verdad? Lo han hecho bastante bien. Se ve que se prepararon bien. Bueno, empezaré haciendo una pregunta a Jessica. Sí, así es. Bueno, señalas que la funcionaria electa sintió miedo, que justifica desde ese sentido el bloqueo de esta cuenta social, que hablas, hace referencia a amenazas y a este tipo de agresiones verbales. Mi pregunta sería, ¿cómo distinguir entre amenaza, calumnia y agresiones y el ejercicio espontáneo de la libertad de expresión? Bueno, en este sentido, como parte de la libertad de expresión, pues ellos pueden expresar cualquier tipo de comentario u opinión. En este caso, pues ella les dio la puerta para que este fuera un canal de comunicación y ellos pudieran, digamos, tener cierto diálogo con ella. Pero también es bien sabido que la libertad de expresión tiene límites y esta libertad de expresión termina cuando uno comienza a afectar la esfera jurídica de una tercera persona, en este caso hablando de la gobernadora electa. Como difamación, pues sería el hecho de estar diciendo cosas en cuanto al caso concreto, que ella era una corrupta, que ella sostenía haber dado concesiones a algún tipo de minería, las agresiones en algún momento le llegaron a llamar cerda y entonces creo que es parte de lo que mencionaba el contexto social en el cual vivimos, en donde realmente hoy no se puede tener seguridad en cuanto a quién está detrás del gobernador, que es una de las fallas o una de las cosas, digamos, negativas dentro de las redes sociales, y más en una cuenta que se hace pasar por un colectivo que es arroba no les creemos, y no hay una certeza ni una seguridad jurídica sobre quién es la persona. Además de que en ese determinado momento ella les ofreció el diálogo, les ofreció reunirse y también hasta aceptó en cierto momento el renunciar si se demostraba lo que ellos decían, y hicieron caso omiso de lo mismo. Entonces creo que es que eso sería. De acuerdo. Mi pregunta ahora para Carlos Beber. Señalas que el legislador ha hecho caso omiso, no ha incurrido una omisión de regular, de legislar respecto a las redes sociales, entonces no hay una regulación al respecto, tampoco en materia electoral. Hay criterios presidenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya ha habido diversos casos donde se han resuelto este tipo de controversias, principalmente argumentando sobre calumnia, pronunciamientos de candidatos y candidatas durante la veda electoral, pronunciamientos de personas famosas, donde hay algunos criterios al respecto. Pero dices, hay una omisión del legislador. Entonces, mi pregunta sería, ¿debería regularse para garantizar la certeza jurídica de la que menciona? Cabe recalcarse hacer la siguiente pregunta: si hacer de las redes sociales un medio idóneo para garantizar esta información. Las mismas convierten las redes sociales como un negocio privado, ha tomado ciertamente la fuerza que ha tenido en su momento ciertas otras páginas, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, YouTube. En este caso hay que regular las acciones, no como tal las redes sociales, sino las acciones que convergen dentro
de las mismas, tales como criterios que ya se han pronunciado, pero regular no las redes sociales, sino el mismo contenido en las cuales se puede ver una figura pública, un funcionario precisamente, ya que no como recomendación, sino como regla en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que se deben de usar redes, pero estas redes deben ser totalmente autónomas a las redes sociales, precisamente porque no tienen esa autonomía para interferir en ellas, o se puede diversificar criterios que pueden llegar desde el odio a los trolls precisamente, pero es más que nada las conductas que se hacen adentro de las redes. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, como postura creo que lo ideal sí sería que hubiese una regulación de las redes sociales, pero también si nos vamos a un ámbito real sería algo sumamente complicado por no solo lo complejo de estas, sino por toda la población que hace uso de estas redes sociales. Y creo que para ello ya hay una autorregulación por parte de las redes sociales a la cual se someten todos los usuarios, y es aceptar que puede, al momento de usted aceptar una solicitud, ya sea en Twitter o en Facebook, usted está aceptando esta interacción virtual con cualquier otro usuario. Además de que hay que recordar que como redes sociales hay mecanismos en las mismas en donde usted puede prohibir que aparezcan ciertas palabras, que aparezcan ciertas cuestiones o hasta ciertas imágenes explícitas. Es por eso que creo yo que como postura pues ya hay una regulación dentro de las redes sociales que pues nos favorece en este caso. Bueno, vamos a las situaciones. Es notorio que la tendencia justamente se dirige a que los funcionarios sean sujetos de una mayores consideraciones públicas, es decir, el escrutinio público es mucho mayor, y en ese sentido debe soportar el debate público con su fluidez. En ese sentido, pues, la cuestión sería que si lo vemos en una cuestión mayor, es decir, respecto a la regulación actual, pues es evidente que no puede bloquear. Ahora, ¿qué sería lo particular del caso? Lo realizaré ahí, ¿qué haría que en este caso específico de la gobernadora en verdad tuviera elementos para poder bloquear al usuario en cuestión? ¿Qué serían los elementos, modos de involucrar, o cuál sería el razonamiento para que en verdad dijéramos que estamos ante una circunstancia especial donde pudiera existir un bloqueo a un usuario? Bueno, como usted lo dice, los funcionarios públicos tienen un escrutinio mayor, por lo cual soportan una mayor crítica por parte del pueblo. Sí, hay una mayor tolerancia, y es algo que quisimos dejar evidenciar dentro del debate. Ella tuvo tolerancia, ella en todo momento fue tolerante. En cualquier otra situación, si a mí alguien me está diciendo una grosería, yo no bloqueo a la primera. Ella no lo hizo, dado que ya como funcionaria, como gobernadora electa, pues tuvo también esta actitud de mayor tolerancia y sobre todo apertura al diálogo. Las condiciones o los elementos que pudieron haberse dado se dieron en el caso, porque ella les dijo, vamos a dialogar, vamos a reunirnos, vamos a vernos, y simplemente ellos no accedieron a. Entonces, pues creo que los elementos se dieron totalmente, la tolerancia estuvo ahí, pero la tolerancia no va a ser infinita. Hay un límite en este grado de tolerancia y pues se vio reflejado dentro de él. Ok, bueno, entonces ahora pregunto a Morgan, siguiendo un poco esta argumentación. A mí me llamó la atención que mencionaste en algún momento los bots, ¿no? Ahora, el asunto está en que pues aquí tenemos a una cuenta que está interactuando, ¿no? Los bots tienen otra función, que es hacer otro tipo de fraseo, ¿no? Muy recurrentes. Ahora, imaginemos, ¿no?, que este asunto de los bots. ¿Podríamos discernir de un usuario de otro que no, uno que es realmente auténtico, que se puede discernir de un usuario auténtico, de otro que no lo es? En su caso, ¿cómo podría usted, siguiendo el ejemplo, aterrizando esto, considerar
la originalidad o la autenticidad de un usuario para que usted quiera solucionar al asunto? Bueno, tiene que ver un tema más que nada técnico, tecnológico. Bueno, realmente el avance tecnológico que tiene, o sea, los bots no solo están... Ha finalizado su tiempo, pero si lo considera pertinente, el orador nuevo puede continuar y se le repondrá también ese mismo tiempo al equipo de reserva. El avance tecnológico que tiene, por ejemplo, el motor de Google, que ya puede, de hecho, interactuar con uno de una manera muy natural, es una cuestión de precisamente qué tanto vaya avanzando la tecnología. Antes los bots realizaban ciertas funciones, ahorita la inteligencia artificial ya puede interactuar con uno. El tema aquí sería un tema de investigación. En el caso concreto, nos topamos simplemente con el bloqueo, pero precisamente el ser anónimo, el ser hostigado, recurrir a actos de hostigación, muchas cosas que no ayudan principalmente al fin de la página, puede caber un criterio en la cual podemos decir tal vez esto no venga de alguien ya sea serio o real, pero tiene que ver más que nada con un tema de investigación. Realmente la inteligencia artificial ha avanzado mucho y sería cuestión técnica. Precisamente por eso el Estado se ha quedado corto en la garantía de las redes sociales, porque no puede garantizar el campo en el cual se está haciendo, que es el Internet, que es muy maleable, el uso efectivo y que garantice como acceso a la información real a través de las redes sociales. Jessica, básicamente te voy a regresar una pregunta que tiene que ver con tus argumentos iniciales. Decías que, bueno, la pregunta para ir al grano sería, de conformidad con tus criterios y tus argumentos, ¿bajo qué condiciones y en qué circunstancias una institución del Estado tiene el derecho de bloquear a cualquier cuenta de cualquier red social adscrita a cualquier institución funcional del Estado? Bueno, como postura creemos que no debe haber una intromisión por parte del Estado, porque si bien el funcionario tiene un escrutinio mayor, pues claro que esto también, digamos, afectaría lo que es su esfera jurídica, pero más allá de su esfera jurídica, una esfera de privacidad y de honra del mismo. Respecto a lo que yo leí en cuanto a privacidad, pues digamos que es el momento en el que uno puede encontrarse a sí mismo, puede estar a solas, sin todo ese tipo de reflectores que pueden haber por el mismo cargo. Pero en este sentido, no podría haber intromisión por parte del Estado porque ya estaría vulnerando otro derecho. Sería como contraponer dos derechos diferentes, el de un ciudadano al acceso a la información, que en realidad no se vulnera porque no se necesita específicamente una cuenta, a el derecho de un uso total de las funciones o aplicaciones que vienen dentro de esta aplicación virtual. Carlos René, un poquito siguiendo con tu lógica del entorno virtual que generan las tecnologías de la información y la comunicación, no tanto desde un punto de vista técnico ni necesariamente jurídico, más bien desde un punto de vista inclusive sociológico, político, ético, ¿qué relevancia tiene realmente que la cuenta sea anónima, que la cuenta pertenezca a un colectivo o a un individuo cuando se está hablando de temas de interés y carácter público? Es decir, si yo estoy señalando a un funcionario electo de corrupto, independientemente del tipo de cuenta del que sale este discurso, ¿cuál es la relevancia entonces de que sea anónimo o no, de las condiciones técnicas? Es decir, aquí me parece que hay un tema discursivo muy interesante que tiene que ver con la corrupción, que esto sí es una cuestión que atraviesa las instituciones públicas y las empresas privadas también, no solo en México. Entonces, ¿por qué tendríamos que centrarnos en la cuestión técnica cuando hay una cuestión de mayor alcance, ¿no? Tiene que ver con nuestra práctica de vida política, económica, cultural, social, ¿no?
que es la corrupción, y en este caso hay acusaciones de corrupción contra la funcionaria de esta administración. En general. Ajá. Bueno, tiene que ver un tema de, yo lo quiero llevar como un tema de legitimidad. En el caso se presenta principalmente que quiere conversar y que le quiere dar audiencia, y tanto es así ella que dice, si se aprueba eso, yo me salgo. En ese sentido, cualquier discurso que se pueda hacer de corrupción, pues alguien que presume de legitimidad, entonces está también, ¿por qué no poder probarlo? En este sentido, si es alguien anónimo, por así decirlo, y le está incitando, por favor, ven a audiencia y vamos a discutirlo, y él mismo no accede, entonces no podemos tomar tan en serio estos actos, porque puede ser precisamente para todos. Pero si tenemos una asociación o si tenemos un movimiento detrás de nosotros en la cual acepta, entonces nosotros ya no veríamos en audiencia lo que ellos pretenden probar de corrupción, pero tiene que ver con un tema de legitimidad, pero también tomándose en serio como responsabilidad para ejercer un derecho. Ahora, mi pregunta tiene que ver por una cuestión que ambos expresaron en sus argumentos que se relacionan con las condiciones de la plataforma propiamente, de las cuestiones tácitas que uno asume cuando se inscribe en una plataforma de este tipo, ¿no? Entonces, la plataforma permite la creación de cuentas anónimas. Tácitamente existe ese acuerdo. Mirta debía saber que va a tener bots o X personas que no tienen que ser una persona física que proyecte su identidad en esta plataforma. O sea, cualquier sujeto creado virtual inclusive va a interactuar con ella inclusive de una manera que no le convenga, ¿no? Por eso la pregunta, o sea, también tendría que asumir que así como tiene derecho a bloquear, hay condiciones de juego, digamos, que tendría también que respetar, ¿no? Sí, bueno, pero creo que en esta cuestión cambia. Sí, aceptamos que hay algún tipo de cuentas que probablemente son colectivos o que ni siquiera tenemos certeza sobre quién es, pero al momento de querer, por ejemplo, quejarse o hacer algo, pues no hay legitimidad para ello. ¿Por qué? Porque ¿quién eres tú para venir y quejarte de que te estoy privando de tu libertad de expresión? Si en un primer momento no estás dando la cara, no estás aceptando lo que la gobernadora te está diciendo al venir y acceder a tener alguna reunión, ¿qué me estás dejando en claro? Que no quieres tener esa reunión y que si tú comienzas este tipo de conversación, pues solo fue para crear algún tipo de malestar en ella misma. Para esta etapa de preguntas y respuestas, el equipo en contra tiene hasta 9 minutos y 16 segundos. Voy a empezar con Marco Polo. Hablas de las redes sociales de manera muy optimista. Como el ágora moderna, yo coincido, el ágora moderna, una oportunidad para un debate abierto, plural. Pero las elecciones de 2016 en Estados Unidos nos demostraron que también tienen un lado negativo. La posibilidad de que personas de forma maliciosa quieran influir en el voto popular, manipular la intención del voto. ¿Qué criterios se debería de seguir en ese sentido? ¿Qué opinión podrías emitir respecto a las personas que tratan de usar Twitter de manera maliciosa? Claro que sí, le agradezco mucho la pregunta. Hay que señalar que este tipo de cuestiones tienen que apelar a ramas que también complementen al derecho. No estoy de acuerdo en dejar al lado jurídico, hay que complementar lo más teóricos. Por ejemplo, hay un politólogo italiano que se llama Gianfranco Pasquini, afortunadamente todavía vive, y él tiene un texto que se llama La oposición totalmente, y la define como una herramienta, una condición necesaria para que la democracia se pueda ejercer de forma real, para que exista disenso, que exista pluralismo. Es natural que en un contexto democrático haya personas que no concuerden con nuestras políticas, con nuestras ideas, y las tienen que hacer evidentes de alguna u otra manera. Es un proceso en el cual tratan de convencer al electorado y pueden apelar a la herramienta que ellos consideren. Aquí tenemos un beneficio. Hoy en día contamos con más medios de información para que los ciudadanos estén informados, para que puedan atender de una forma positiva a esas influencias que puedo denominar externas y puedan tener un raciocinio más elevado del mundo. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Mexicano, las elecciones.
Y hay personas que por otra parte también tratan de identificar cuál es la naturaleza de las noticias y de la información que consumimos. Aparte, en las redes sociales no nacimos con ellas, tienen 10 años, poco más, poco menos, que están impulsando y que tienen realmente un impacto. Entonces podemos conocerlas, estamos a tiempo de realmente saber su dinámica, y es ahí cuando los funcionarios, si quieren realmente tener un ejercicio de gobierno verdaderamente profesional, tienen que adaptarse a estas demandas de la sociedad. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora, Arturo Segura. Sí. El día de ayer, el colectivo de mujeres luchadoras publicó resultados de un monitoreo que ellos hicieron. Detectaron más de 85 agresiones a candidatas mujeres de 24 entidades federativas a través de las redes sociales. Mi pregunta es, ¿qué criterios se deben de seguir ante violencia política y razón de género? ¿Se puede seguir con este criterio de mayor escrutinio que debe soportar una mujer candidata? Bueno, le agradezco su pregunta. Estamos hablando de cuestiones de ofensa, ya sea en cuestiones de género, que generalmente suelen hacer atacar la condición de cuántas relaciones sexuales en el día, con el peyorativo de puta. Cuestiones de ese estilo estamos tratando. Una cuestión fundamental aquí es la veracidad de la información. Es decir, si uno puede demostrar lo contrario, no hay razón de por qué bloquear o establecer una restricción desproporcional de esta manera. Solamente si es en una red social, por ejemplo en Twitter, se le puede mutear a esos usuarios, pueden seguir viendo las publicaciones, mas ya no podrán atender directamente a esta cuestión. Hay otros mecanismos, otras alternativas. Evidentemente nosotros estamos en contra de la violencia política, pero si estamos hablando de figuras públicas, ellos también deben de tolerar más esa intromisión en su vida privada, incluso esas afectaciones, o bueno, esas ofensas que puedan realizarse, gracias a la cuestión de la veracidad de la información, y si puede esta ser contrariada eficientemente, no hay ningún problema en este aspecto. Ya. Mi pregunta para Mario, Marco Polo, para Marco Polo tiene que ver primero con el contexto. Evidentemente aquí existe una colisión de derechos, pero no solo de derechos, sino también de esferas, y tiene que ver con una esfera política y con una esfera jurídica, incluso con otras, pero hablamos de esas dos esferas, donde justamente existe un colectivo que está interactuando con una funcionaria pública electa. Entonces, bajo el modelo político electoral, cuando existen este tipo de conductas, pues existen medios de defensa, digamos, para tener una percepción de si se está vulnerando o no se está vulnerando el derecho, es decir, hasta qué punto está colisionando y quién tiene la razón. En este caso estamos hablando de particulares que están respecto de una ciudadana, ¿no?, electa. Pero aquí hay una cuestión particular. Los criterios regularmente señalan a personas en específico. Un ciudadano que está exigiendo a un gobernador, a un funcionario público. Pero aquí es un colectivo. Es decir, el ingrediente particular para mí es que es un colectivo. Entonces, ¿cuál sería en este caso, al hablar del pluralismo, al hablar del acceso a la información? El pluralismo, colectivo, estaría en el mismo supuesto de apertura, de exigibilidad que tiene un solo ciudadano. ¿Sería mayor? ¿Sería menor? ¿Cambiaría? Porque está claro que cuando es un partido político, sí existe o puede haber una restricción, como es el caso de la calumnia. En el caso del ciudadano, pues bueno, hemos tenido criterios que nos dicen que es demasiado abierto y que es el funcionario que debe de tener un amplio margen de tolerancia. Pero en este caso, que es un colectivo, estamos en un punto intermedio, estamos en algo diferente. ¿Qué opinas? Claro que sí. Remitiéndome al caso hipotético, hay que dejar claro que la señora Málaga, ya tenía, por ejemplo, la oportunidad de crear pactos para el gobierno, ya tenía partidas presupuestales para establecer el gobierno de transición, ya tenía herramientas que pueden ser consideradas de uso público y un capital político ya establecido. Entiendo que es un colectivo y entiendo que ella es una figura, pero aquí tenemos que entender que hay libertad de asociación y de pensamiento, que yo puedo compartir iniciativas o demandas, preguntas con un grupo de ciudadanos,
y no tiene nada de malo que nos reunamos para hacerlas evidentes. En este caso, como lo comentaba mi compañero Arturo, la importancia es la información que se va a obtener por parte de los ciudadanos. Ahora bien, la dinámica misma de la democracia nos permite ese tipo de comparaciones, porque hay una jerarquía que se está presentando en estos momentos y es precisamente la que pretendemos acotar, porque no podemos permitir que los partidos, los funcionarios públicos y en general las estructuras gubernamentales se sigan separando de la base social, que cada vez sea marcada esa diferencia entre quien ostenta la autoridad y quien no. Ahora, hay que ser puntuales. Esta persona aún no puede ser sometido, por ejemplo, a un amparo para hacerle expresa mi necesidad de información, porque aún no ha tomado un cargo y ya dejó de ser candidato. Entonces, en ese proceso perdemos tiempo y aquí podemos hablar de casos de urgencia. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que ese funcionario, ese representante, como yo lo quiero llamar, ese representante electo, tome posesión del cargo, atienda mi iniciativa y me dé respuesta en días naturales o días hábiles, como lo queramos manejar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Ya se está incluso llevando a cabo un proceso democrático y dentro de análisis, por ejemplo, de la gerencia pública o la nueva gerencia pública, estas prácticas no pueden ser tolerables o tolerables porque entorpecen el proceso burocrático y entorpecen los procesos democráticos. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar la persona para una respuesta? Ahora bien, las redes sociales tienen esta otra bondad, no tengo que trasladarme. Existe el Plan 2030, donde se aspira a que nuestro país ya cuente con redes sociales, y más que nada Latinoamérica y países que están en vías de desarrollo. Aquí quiero llegar con todo esto, que es una apuesta, es una política para salir del paso. Es preferible en este momento apostarle a las redes que apostarle, por ejemplo, a la infraestructura vial o al traslado. ¿Qué va a pasar con las gentes de las sierras? ¿Cuánto tiempo van a tardar en llegar para que les digan vengan 5 días de nuevo? Y otra vez, aquí hay que agilizar los procesos y aplicar procesos de gerencia pública. Arturo, en esta sintonía, tú hablabas justamente de que, bueno, los casos se ponderan específicos. En este caso tenemos expresiones que son muy fuertes, son subidas de tono, incluso ya ofensivas. ¿Cómo ponderarías el caso? Sí. Bueno, agradezco la pregunta. Como habíamos comentado, la ponderación es cuestión de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estilo sentido. En este caso, pues la restricción de seguir accediendo a esa información sería algo desproporcional. ¿Por qué? Porque retomamos de nuevo la veracidad de la información, que esas ofensas y demás se pueden contrariar fácilmente. También existen alternativas, como habíamos mencionado, que se establecía en el caso del Instituto Caballeresco de Donald Trump, con el Instituto Caballeresco de la primera enmienda contra Donald Trump, donde se establece específicamente, como en el caso práctico de Twitter, que se puede mutear a esos personajes para que ya no repiten directamente el primer hilo y solamente lo vean y ya no pueden seguir con esa afectación, pero pueden seguir teniendo ese acceso a la información, aunado de que ya tenemos algo muy bien establecido, que es cómo se debe de interpretar el acceso a la información, que debe ser con el principio de indubio por transparencia. En caso de que haya alguna duda, que sea en beneficio de la transparencia. Es decir, no estamos afectándole a ellos su derecho de acceso a la información, tampoco le estamos afectando en gran medida la honra o dignidad del ciudadano, ya que como es un funcionario público, un representante, ya tiene la calidad de personaje público, él mismo se puso en una situación que debe tolerar mayores críticas a su persona. No estamos llegando al absurdo de decir, ya eres funcionario público, ahora recibes personas en tu casa. No, no, no. Sí tiene derecho a la privacidad, pero esos son reducidos por la calidad del sujeto de que estamos hablando. Marco y Arturo, los dos me llaman la atención que son muy optimistas respecto al uso de las redes como algo moderna de nuestras sociedades. En ese sentido, me gustaría hace mucho escuchar a ustedes una crítica a esa ágora moderna, en un caso quizá a partir del concepto de exclusión y en otro caso a partir del concepto de equidad. Okay. Bueno, la primera crítica que tenemos es que no están consolidadas, es que no se les ha tomado realmente la importancia que tienen y debería tener. Ahora, aquí yo quería decir esto a estos compañeros, pero lo externo, no hay por qué tenerle miedo al futuro. La tecnología hoy en día nos permite hacer uso de herramientas muy benéficas para nosotros. Y cabe mencionar que las sociedades, en este caso México, Coahuila, Saltillo, el lugar donde ustedes vengan, el lugar donde vengamos nosotros, tienen que consolidarse.
No somos producto de nuestras circunstancias, somos producto de las decisiones que tomamos al respecto. En este sentido, si queremos hablar de equidad o algún tipo de desigualdad, precisamente tenemos que brindarle la herramienta a las personas para que puedan comunicarse, para que puedan incluso visibilizarse, porque quedan de lado. Es tanto la macroencefalia administrativa que tenemos hoy en día, es tanto el gasto público, es tan grande el gobierno que ha dejado de ser eficiente. Y estas herramientas le permiten a la gente acceder a un diálogo cercano, que era el que yo hablaba en el agua moderna. La crítica es esa, no ser consolidado, no se les ha dado la importancia que debería. Aquí tenemos que ser conscientes de que los funcionarios tienen que adaptarse a estas necesidades, a esta nueva realidad, no dejando de lado a las personas vulnerables. Creo que dio en dos conceptos que se me hacen muy importantes: exclusión y equidad. De hecho, se podría establecer que nuestro sistema democrático tiene una periferia, personas que están excluidos en participar en las cuestiones centrales, ya sea por sus condiciones de género, ya sea por sus cuestiones económicas, pero están en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, también se le afecta la equidad. Y como decía mi compañero Marco Polo, las redes sociales todavía no están totalmente establecidas, pero ya se están mejorando progresivamente. Y creemos certeramente que la Internet, que las redes sociales es un medio de la inclusión, porque su acceso puede ser más sencillo que esas personas que están en la periferia accedan, sin tener que trasladarse o ser aceptados en ciertos grupos. No, solamente pueden expresar su opinión y acceder a la información que les es relevante, y así se aplicaría la equidad correcta que realmente estamos generando. ¿Sí? Bueno, y aprovechando esos minutos que me quedaron ahí, hay que hacer énfasis en una cosa. Este tipo de temas no se pueden ver de manera aislada, hay que verlos desde la óptica multidisciplinaria, que obedezca y que atienda y dé respuesta efectiva a las necesidades planteadas. Muchas gracias. Una vez finalizada la etapa de preguntas y respuestas, invitamos a todos los presentes a abandonar la sala para que el honorable diputado del dictador pueda proceder a deliberar. Los equipos ya en la sala, el jurado calificador procederá a darles la retroalimentación. Recordamos que esta retroalimentación es de forma y no de fondo, toda vez que los equipos seguirán participando en la competencia. Bueno, felicidades, lo vuelvo a repetir, se trabajado mucho. En términos generales, el uso de la voz es muy adecuado, la dicción, el lenguaje corporal también es muy adecuado, no tengo en ese sentido observaciones. Y única observación es que al momento de las preguntas que les hicimos, me parece que no se toman un momento para reflexionar un poquito y responden inmediatamente. Me da la impresión que no están escuchando completamente la pregunta que se les formula. Afortunadamente responden muy bien, adecuadamente a los cuestionamientos, tienen una capacidad de respuesta muy buena, felicidades. Pero sí da la impresión de que no están escuchando al 100% de las preguntas que les ponemos. Entonces esa sería parte de la observación que les haría a los cuatro polemistas en general. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte, sí que es singular, porque quien hizo la investigación, quien está muy al tanto del tema, son ustedes. Entonces realmente pues generarse una pregunta interesante es difícil por la comprensión que se nota de ustedes del tema, pero muy bien. Solo coincidiría con Ale y agregaría lo siguiente: coordinen como equipo sus respuestas, coordínense como equipo para saber cómo darse la palabra, cómo seguir la idea, cómo continuar, ¿no? Abrevar un poco más. Es decir, también se podría ver armonía, ¿no? En los argumentos, que no sea a veces no porque sea malo, sino que de alguna forma eso genera no un corto, no lo que está diciendo no, sino que más bien coincido, estoy de acuerdo, siguiendo con eso, para tomar ese tipo de controles al momento de recibir la palabra de su compañero ayuda muchísimo. Entonces eso sería los cuatro.
nueva cuenta felicitarles porque se nota que han trabajado en sus temas y como dice Alexander, al final de cuentas a veces sí resulta un poquito más complicado desde este lado generarles una respuesta que los mueva del lugar en el que están, porque también se trata un poco de hacerlos sentir incómodos, ¿no? De que se pongan en otro lugar, porque finalmente eso también nos da herramientas para nuestra vida profesional, académica, o sea, cuestionarse lo que estamos diciendo. No puede ser cuestionado, ¿no? Y si sí puede ser cuestionado, pues de qué lugares. Entonces, un poquito es nuestra chamba, así que más o menos intentamos y ponernos muy duros también, porque no se trata de felicitarles por su preparación y demás. Y una cosa que quizás sí me interesaría comentar respecto a la comunicación verbal y no verbal, que me parece relevante en este momento, sobre todo porque hablamos mucho de violencia, y como todos nosotros aquí sabemos, la violencia tiene muchas formas de manifestación, ¿no? No solo la más bruta, más ruda de nuestras noticias que tienen que ver con la física, la violencia simbólica, por supuesto. Entonces a veces nos vamos a los debates y pensamos que usando tonos agresivos, por ejemplo, o tonos de voz muy elevados, pues tienen un impacto a veces más incisivo sobre quien se escucha, y no siempre es así, ¿no? Pues les sugeriría también cuidar un poquito ese aspecto. A veces ser más amables en nuestros tonos y nuestras formas de gestualizar, digamos, puede ser mucho más efectivo que elevar más valor, ¿no? Porque como seres humanos siempre estamos comunicando, entonces a veces podemos tener un mensaje muy bueno, con mucha fuerza, y pensamos que si lo elevamos, todo el mundo lo va a recibir, y resulta que los seres humanos lo que hacemos es que cuando percibimos una disrupción, tenemos a cerrar nuestros cuerpos y también el cerebro empiezan a ocurrir sincronías que se va cerrando, y eso a veces nos cierra a nuestros potenciales escuchas. Entonces, nada más para que estemos atentos en esa parte, creo que lo han hecho muy bien. Felicidades de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos nada más a la foto.